El tema que se me ha asignado es criterios jurisprudenciales sobre la prueba en los procesos por daños en Panamá. Es un tema, un título bastante amplio, con un trasfondo de contenido científico en alguna forma, porque ¿qué criterios jurisprudenciales se pueden seguir sobre la prueba en los procesos por daño? En alguna forma, los que me han precedido, el magistrado Camargo y el doctor Hugo Carga, han manifestado el tema sobre responsabilidad, tema de culpa, tema de daño, en lo que es el tema médico. Un tema amplio que se puede utilizar en cualquiera de las aristas. Criterios jurisprudenciales, obviamente, el criterio básico del jugador que conocemos todos, cuando se habla de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia del jugador. Pero si uno se pone con detalle a examinar cada uno de esos conceptos de forma muy hilada, vemos que es muy amplio, porque si usted tiene un juez, un jugador, y pese a que estamos en una esta parte vespertina de jurisdicción civil, para los que son aquí están inmersos dentro del mundo del penal, del laboral, del contencioso, del fiscal, es una norma del contenido amplio que establece en el Código Judicial para todo tipo de procesos, porque los daños, la culpa, lo que en sí, en tema procesal, la prueba es la madre del proceso y está inmerso en cada uno de ellos. Entonces, si usted tiene un juzgador que tiene 2 años, 3 años, 4 años de estar en su cargo, a otro que tiene 20 años, no es lo mismo. Entonces ustedes se van, dice, la valoración de la prueba bajo experiencia crítica, sana crítica y experiencia del jugador. Experiencia del jugador, no es lo mismo el de 5 años que el de 20. Sana crítica, eso de sana crítica, tan amplio también. Sana crítica no es lo mismo, ejemplo, el que litiga en nuestras áreas acá rurales del interior bajo el concepto de ciudad capital o en otros países. No es lo mismo por el hecho de la tecnología y otras cuestiones que van avanzando y la misma idiosincrasia cultural de los pueblos. Por eso de ahí la sana crítica. Ejemplo así muy general, saliendo un poco del tema aquí civil, cuando se dan estas relaciones de los indígenas con menor edad, que es algo normal porque es algo cultural. Así que ahí entra entonces la lógica. En esto, a manera pues de introducción, el maestro italiano Francesco Carneluti tiene un pasaje sobre el tema de las máquinas de hacer ropa tallada para una determinada persona. Pero nunca va a quedar a la perfección cuando se busca un maestro de traje, un sastre que se va a la medida. Así tiene que jugar el jugador con la ley, tiene que ver cómo encaja la ley en cada proceso en particular. Entonces viene ese choque en alguna forma de equidad bajo justicia, porque en el proceso civil se interpreta muy exegéticamente, muy literalmente. Mi ponencia va un poco al final, de manera muy conectada con el que me ha precedido, con el doctor Hugo Cárdenas, por el sentido de lo que vamos ahora a desarrollar sobre la prueba dinámica. La carga de la prueba y los probandi, que en realidad es de antaño en la doctrina, pero que las legislaciones vuelven a mirarla para ver si se trae dentro del proceso, en algunos temas en particular, como son procesos marítimos, procesos de construcción y procesos médico-legales. Entonces, no puede encajar ese tema de justicia, porque al final el jugador lo que tiene que hacer con una sentencia es asemejarla, apegarla lo más posible al derecho, pero independientemente de eso, tiene que darle un carácter de justicia. Ahí viene la diferencia en las distintas etapas en el desarrollo del proceso, cuando se gana en primera, segunda instancia y se va a casación, porque a veces no entienden igualmente si hay
una aplicación de manera de control constitucional dentro de un proceso, ejemplo, introducción de amparos, específicamente dentro de un proceso ordinario civil, por ponerlo de esa naturaleza. Porque el interpretador, el juez, cuando está bajo control constitucional, la interpretación de la norma constitucional es muy diferente a la interpretación de la norma civil. La norma civil, como les señalaba, muy exegético, muy literal, diferente al de control constitucional, donde aplica más principios y valores de lo que habla la doctrina alemana del Drittwirkung, que es una aplicación, un ordenamiento de valores de forma horizontal y no vertical. Entonces es muy diferente al juzgador en el procedimiento civil. Así que en estos criterios jurisprudenciales, en sí la prueba, vemos primero un fenómeno evolutivo, como establece en la pantalla, del concepto de responsabilidad por daño, el cual ha sido posible pues, a esta labor que siempre realiza la doctrina y la jurisprudencia. Ya después, durante el siglo pasado, hemos tenido varias etapas bien diferenciadas sobre el concepto ya de responsabilidad por culpa, pasando entonces al concepto de equidad, culminando con una atribución objetiva como regla, que es lo que se establece en determinados supuestos. En el derecho de daños se muestra entonces esta evolución. Vamos a ver, antes, ¿qué se establecía como derecho de daños? Era particularmente relevante la injusticia del origen del daño, daño injustamente causado. Eso es lo que se miraba. La injusticia del origen sería adquirir entonces eficacia de la prueba y las circunstancias atinentes a la conducta del autor. O sea, ¿quién fue el autor, productor o que le dio origen al daño? Si lo traspolamos a los temas anteriores, ejemplo, en el daño médico, en el médico, y cualquier tipo de daño, en la construcción, que hay un boom inmobiliario en Panamá, que dentro de la memoria, yo recojo el examen de 5 sentencias, pero ahora solamente desarrollaré por espacio de tiempo uno en particular. Pero en la actualidad resulta decisiva entonces la injusticia del daño mismo, es decir, el daño injustamente sufrido. Ya no se ve el origen del daño, se va al mismo objeto, al daño injustamente sufrido, de modo que es esencial, como señalo ahí, poner de relieve los datos que evidencian la inequidad en mantener en la víctima las consecuencias lesivas. Así pues, se ha ampliado notoriamente la aplicación de factores objetivos de la atribución, como son el riesgo creado, abuso de derecho, garantía, equidad de reparación de los daños en el estado de necesidad de los otros. Se rompe en ese momento, antes, como le digo, el origen del daño, ahora, o sea, ¿quién es el causante? Ahora prácticamente el daño que se ocasiona a la parte por esta lesividad. Corresponde entonces de igual modo establecer entonces una primera descripción acerca de la prueba dentro del proceso de daño. La carga de la prueba siempre nos responde desde los inicios de nuestros estudios que quién es el que debe probar, quién debe probar. Pero entre tanto se ha dado entonces con este avance evolutivo del desarrollo de la prueba en el proceso de daño, es el contenido mismo objeto probatorio concerniente a qué se debe acreditar. Es natural y conocido que el que manifiesta los hechos, o sea, incumbe a las partes probar los hechos que alegan, generalmente al accionante, al actor. Sin embargo, ya se había señalado que el desarrollo del proceso de daño ha cambiado tanto que a veces la parte, la víctima, en este caso, en los casos médicos, el paciente, siempre, ¿cómo hace para poder probar cuando, entre comillas, la parte fuerte, los hospitales, los médicos se tapan? O en temas marítimos, en temas de construcción, entre ellos, y se hace difícil para el afectado obtener la prueba. Sentado ello, en un principio, por definición, como ya había señalado, que quien alega es quien debe probar los extremos que afirma. Eso es una máxima en el derecho general, pues una norma de disposición del Código Judicial que se presta para todo tipo de procesos, como ya señalaba, sea civil, laboral, contencioso, familia, niña, adolescencia, etc. No obstante, esta regla en el derecho de daño ha cedido
Por fortuna se estableció otra según la cual quien tiene la carga de la prueba a su cargo es quien se encuentra en la más fácil posición de probar, que ya lo había señalado anteriormente el expositor anterior. Es quien se encuentra en la posición más fácil de probar, porque lo que busca el derecho es buscar la justicia, como venía señalando al inicio por el maestro Francesco Carneluti. El problema es que tiene que tratar el juez de asemejar lo más posible la aplicación del caso, la interpretación de la norma a la ley, pero podría darse que se quede sin justicia, y lo que se busca es justicia. A la luz de entonces estas modernas orientaciones procesales, la carga de prueba recae en el litigante, que se encuentra en mejores condiciones de ofrecer y producir elementos probatorios. De modo que la aplicación de este principio impone el deber de cooperación, que consiste en que quien se encuentre con actitud y comodidad de prestar ayuda a esclarecer la verdad debe hacerlo. Eso es lo que se viene hablando ahora. El deber de cooperación, porque son auxiliares de la justicia, incluso aunque no es preciso establecer el tema de la carga de la prueba, el onus probandi de carácter dinámica, en las interioridades de algunos casos sí se da a través de la argumentación. Porque, ejemplo, si hablamos de tema penal, en lo que es en alguna forma ampliaciones de sumario, por ponerlo de alguna forma, pero en el proceso exclusivamente civil, obviamente con la prueba de oficio, el juez argumentando está haciendo una inversión, entre comillas, poco de la carga de prueba. Y entre comillas porque en realidad la prueba dinámica no significa una inversión de la carga de la prueba, que veremos más adelante. Tal evolución entonces en materia de daño se dio también por iniciativa jurisprudencial. Resulta excesivo y mecanicista aplicar literalmente el criterio de que el afirmante de una consecuencia jurídica sea siempre y en todo caso quien produzca la prueba positiva del antecedente de tal efecto del derecho. Eso es, como le venía señalando, en esa aplicación muy literal, muy exegética que tiene el juzgador en la instancia civil. Pero hay algo importante, es el criterio moderno que se viene utilizando en muchas latitudes, correspondiente al principio de buena fe. Principio de buena fe tutelado en todo tipo de proceso. Que exige ciertas cargas probatorias a aquella parte que se halla en la situación de poder cumplirla, porque en el proceso a veces no se gana, es el que aporta mayor cantidad de pruebas, sino que lo que se trata es vencer, ni siquiera llegar a la búsqueda de la verdad, Así que aplicar el principio de la carga dinámica no significa, como venía señalando, una inversión del onus probandi, sino por el contrario, es una aplicación de principios comunes que en materia de culpa subjetiva directa rigen la materia y que hacen corresponda a la carga de la prueba quien alega el perjuicio sufrido. Generalmente, el onus probandi en este tema de la carga de la prueba dinámica, como vengo señalando, se dan en los temas de responsabilidad médica, en los temas de las constructoras, en los temas marítimos, entre otros, pero básicamente en examen de sentencias, una sentencia algo viejita del 30 de enero del 2003 bajo la ponencia del magistrado difunto Rogelio Fabra Zarato, productos del mar y del campo S.A. y pastas frescas S.A. recurren en traducción del proceso ordinario que le sigue a Bastidas S.A. y la constructora Villarreal. La sentencia en particular, como le hemos señalado, se hace un examen de 5 sentencias en la memoria que deben tener o que se le entregarán al final del Congreso. En esta sentencia en particular, en manera muy resumida, los demandantes reclaman indemnización por supuestos daños y perjuicios ocasionados a los locales comerciales en los que operan con motivo de la construcción de un edificio que quedaron a dichos locales. Es decir, tenemos unos locales comerciales, se está realizando una obra de construcción, un edificio, y es muy común observar la caída de cemento, etcétera, y otros materiales que comienzan a afectar al inmueble que está al lado, locales comerciales al lado del edificio.
El juzgador de segunda instancia del Tribunal Superior consideró que la única persona con derecho a reclamar los daños lo es el propietario del inmueble afectado. Traigo a colación la sentencia por el hecho que en la prueba de daños es importante. Lo primero cuando inicia el proceso es el tema de la legitimación en la causa. Y obviamente los demandados van a buscar todas las armas legales que tengan a bien para poder oponerse a la pretensión del demandante. En el caso en particular, pues está el tema de la legitimación de la causa, que es lo que voy a señalar, que manifestó el Tribunal Superior en su momento. En este sentido, consideró la sentencia de conformidad, que es el actual, el artículo 784 del Código Judicial, que tenían los demandantes la obligación de acreditar que eran los propietarios del inmueble afectado, y al no hacerlo estima el tribunal que procedía a declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa activa propuesta por la parte demandada. Los demandantes, que son los del local comercial, al momento de realizar el libelo de demandas, pues presentan que son los propietarios, etcétera, etcétera. Hago una reflexión porque aquí hay en este auditorio tanto litigantes como personas que laboran en el sector de gobierno, como muchos en la administración de justicia. Entonces, el kit del asunto, como por ponerlo así, el punto principal es el tener mucho cuidado en el tema de la legitimación, porque ustedes lo saben en la experiencia que a veces por un pequeño detallito se les puede caer la demanda. Entonces, el Tribunal Superior en el caso en particular consideró la sentencia impugnada que de las declaraciones rendidas por los representantes legales de las sociedades demandantes, que son Productos del Mar, del Monte, S.A., se colige que las mismas no son propietarias de los inmuebles de las sociedades que representan, desarrollan las actividades comerciales. A contrario, Censur señala que la sentencia, que si bien se hubiese alegado que los daños ocasionados al local afectaron el desenvolvimiento de las actividades comerciales y que ello hubiera incidido en la disminución de sus ingresos, situación que representaría así los daños y perjuicios y que pudieran haber acreditado que eran arrendatarios de dichos locales comerciales, entonces sí estaría legitimado en la pretensión. ¿Qué sucede aquí? A juicio de la Sala de Casación en el año 2003, examinó dos extremos. Uno, la ubicación de la legitimación de la causa, y la segunda, desestimar una pretensión sobre la base de inexistencia de la legitimación de la causa. En la ubicación de la legitimación de la causa no hace referencia a los daños causados en la propiedad, sino al establecimiento comercial de propiedad de los demandantes. Es decir, la demanda fue establecida como dueño del establecimiento comercial, no hace referencia a la propiedad. Es decir, el Tribunal Superior en un momento no reconoció la legitimación por efecto de que no se acreditó ser propietario de los locales comerciales. Veremos. En la ubicación de esa legitimación en la causa no hace referencia a los daños causados a la propiedad, sino al establecimiento. Es decir, ¿cómo se prueba la legitimación en el caso en particular de la propiedad? Todos conocemos que la propiedad con un certificado de registro público. Sin embargo, como eran los demandantes respecto a los locales comerciales, se puede acreditar con un certificado de la licencia comercial que poseía. Resulta que los tribunales han de proceder con extrema cautela, que es lo que venimos señalando, el desestimar una pretensión sobre la base de la inexistencia de la legitimación de la causa. Resulta evidente que el tema de la legitimación de la causa es tema de derecho procesal necesario para pronunciarse sobre el fondo del asunto, y como consecuencia ello no constituye un impedimento para desatar el fondo del litigio o sentencia inhibitoria, sino por el contrario, motivo para decidirlo de forma adversa al demandante, que es la sentencia de fondo. Es decir, en el caso en particular, lo que no se examinó fue que a través de otros medios probatorios, como diligencia de inspección ocular y entre otras, se pudo determinar de la existencia de locales comerciales, porque el demandante no acreditó ser propietario del inmueble. Sin embargo, pese a no poseer eso, había que, en el tema de legitimación, para efectos de probar los daños, hay que tener mucho cuidado si se trataba de ser el mismo propietario del inmueble o era arrendador. Y a través de otros tipos de pruebas
podía acreditarse la legitimación en ese caso en particular. La falta de legitimación, naturalmente, no impide al juez desatar el litigio en el fondo, que muchos consideran eso. Por eso lo que no se quiere caer es en un auto, en una resolución inhibitoria por parte del juzgador, sino más bien toda vez que lo que se reclama derecho por quien no es titular del derecho discutido y que se encuentra proyecto en el supuesto hecho consignado de la ley, es el de debe negarse la pretensión de la demandante en la sentencia. Es lo que generalmente es lo que se ve en la práctica. Pero no se logra acreditar sobre el supuesto hecho en lo que se basa a formar la pretensión de la causa petendi. Es decir, es importante, como le venía enseñando desde el inicio, sobre darle el valor de justicia a la resolución de la sentencia. No podría el juzgador darle una resolución inhibitoria. Debe llegar simplemente a establecer de que los hechos no fueron probados y desestimar la pretensión del demandante en el caso en particular. Ya porque el tiempo me está haciendo estragos, a manera de conclusión, como el señor, en la memoria está el extracto del análisis de alguna sentencia, es sobre la base de lo mismo, sobre el principio de sana crítica, lógica, experiencia del jugador que he señalado. Desde el antiguo se ha venido intentando arreglar adecuadamente ese difícil tópico que es la atribución de la obligación de probar. Para el derecho tradicional constituye entonces un principio invariable en las partes, los que tienen la carga de probar la prueba de su afirmación, en caso contrario, soportar entonces las consecuencias de la misma. Era común de antaño entonces escuchar que la carga de la prueba recae sobre quien la afirma y no sobre quien la nega, dada la dificultad e imposibilidad de acreditar la existencia del hecho negativo. Como ya se ha señalado, pese que el onus probando y la carga de la prueba dinámica no es algo novedoso, ya es algo de antaño, todas las legislaciones están mirando nuevamente sobre el tema particular de la carga de la prueba dinámica. Ese derecho dogmático, excesivamente influido por la consideración del proceso como un combate judicial, no puede tener como correlato sino una férrea imposición del onus probable en cabeza de quien afirma el hecho. Así que no había espacio allí para nuevas ideas de las corrientes progresistas que se vienen dando para derribar estos vetustos de la mano de la doctrina de la Corte Suprema con el exceso ritualismo, la interpretación exegética de la norma que incumbe a las partes a manifestar los hechos que alegan. Por ello, al soplar estos nuevos vientos, modernamente se ha sostenido la carga de la prueba no es otra cosa que la necesidad de probar para vencer, pudiéndose hablar con asegurar el riesgo de la prueba antes que de su carga, pues el precio de no probar es perder el litigio. Lo importante en ello es mirar con nuevas luces. El exponente que me va a seguir va a hablar sobre el tema de la oralidad en el proceso civil, que en algunos magistrados de la Corte Suprema ya se ha estado estudiando un anteproyecto relacionado al tema de la oralidad en el proceso civil para efecto de darle mayor celeridad y dinamismo al mismo proceso, pero de manera muy particular, como conclusión, como lo vengo ya señalando, algunos autores, y a manera de teoría ya superadora de los principios tradicionales, comenzaron ya a exponer doctrinas como el activismo de los jueces o de los deberes de colaboración de la parte con el órgano jurisdiccional. No significa de que va a haber una suplencia de la queja, por ponerlo de alguna forma. El juez es un activador del derecho procesal, en alguna forma va en contra lo establecido en el principio dispositivo, que es muy exclusivo del derecho civil, y por lo tanto creo que hay que mirar hacia el tema de las cargas probatorias dinámicas que ya se vienen establecidos en la doctrina y que aquí lo han manifestado muy bien anteriormente. Muchas gracias a todos.